comunidad tejedora, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la magia del tejido. Si son nuevos por aquí me presento, yo soy Laura y en esta ocasión te vamos a enseñar a tejer el mejor regalo para este 14 de febrero. Se trata de esta almohada de corazón súper personalizada. Vas a poder aquí escribirle el texto que tú quieras, todo el texto es tejido y además de ser un gran regalo, va a ser un regalo muy económico. Te gastas aproximadamente entre 100 y 110 pesos mexicanos y le vas a dar un regalo a ese ser querido muy personalizado con ese valor extra de hecho por ti. Quédate para el paso a paso. Los materiales te los voy a dejar en la cajita de la descripción. Para empezar con nuestro corazón vamos a montar 3 puntos y con esos 3 puntos vamos a iniciar todo nuestro tejido. Los vamos a amarrar como siempre para que no se nos vayan a ir y vamos a elegir una puntada reversible para este trabajo. En mi caso voy a ocupar el punto musgo. Empezaremos pasando el primer punto. El segundo lo voy a tejer en derecho porque estoy usando punto musgo y el último siempre lo voy a tejer en revés. Eso es para la primer vueltita. Voy a voltear y ahora sí voy a ir aumentando puntos en las esquinas. El primer aumento es único, empiezo pasando el primer punto. Aquí donde tengo el punto que tejí anteriormente voy a meter la aguja ahí en esta parte y voy a tejerlo en derecho. Una vez que lo haya tejido en derecho, antes de soltar el punto, voy a tejer ahora sí el punto en derecho y así habré aumentado un punto. El último, como siempre, lo voy a tejer en revés. Para el regreso de esta vuelta, todo lo voy a tejer en derecho sin aumentar o disminuir algún punto. La ida de la siguiente vuelta vamos a aumentar en el segundo punto y en el penúltimo. En este caso solo tenemos 4 puntitos y nos toca aumentar en los dos del centro. Vamos a meter la aguja por debajo, en el punto de abajo lo vamos a tejer en derecho y luego vamos a tejer el punto para así hacer el aumento. Antes de continuar con el regreso voy a marcar esta parte del tejido con un separador porque este va a ser mi derecho del tejido. Ahora sí doy la vuelta y voy a continuar con el regreso de la vuelta en punto musgo, todo en derecho sin aumentar o disminuir algún punto. Siguiente vuelta en el frente vamos a volver a aumentar en el segundo y en el penúltimo puntos de la misma manera que hemos estado aumentando hasta ahorita. El regreso de la vuelta lo vamos a hacer en derecho sin aumentar o disminuir algún punto. Recuerden que es punto musgo. Y así nos vamos a ir con todas las vueltas a partir de aquí. Cuando estemos en el derecho de la prenda vamos a aumentar en el segundo y en el penúltimo puntos. El regreso va a ser normal. A partir de aquí de la puntita hacia arriba vamos a tejer 21 centímetros para colocar el texto. En nuestro caso va a ser love, pero tú puedes ponerle cualquier texto que desees. Si lo quieres liso, no quieres colocarle nada, a partir de aquí vamos a tejer 30 centímetros. He llegado a los 21 centímetros, vamos a medir 21 centímetros exacto por el centro hacia la punta. Y ahora vamos a hacer las letras. Hay que fijarnos muy bien en el terminado porque vamos a hacer 2 partes. Esta es la primera parte y la segunda la vamos a unir por estas cadenitas. Por eso hay que tener mucho cuidado en el terminado. Aquí ya tengo el patrón de las letras. Hasta ahorita yo tengo 101 puntitos y el texto tiene 41. Así que los centré. Antes de la E dejé 30 puntos y después de la L también voy a dejar 30 puntos. Cada color va a representar un punto de ese color. Un cuadrito en rojo va a representar un punto rojo y un cuadrito en blanco va a representar un punto en blanco. Entonces, para empezar las letras tengo que tejer hasta el punto 30 en color rojo y luego iniciar. Esto sin contar los aumentos.
Vamos a iniciar la siguiente vuelta y como estoy al lado de frente de mi tejido, me toca aumentar en el segundo y en el penúltimo puntos. Ahora no tengo que tejer 30, sino 31 puntitos porque voy a contar el punto de este aumento. Una vez que ya haya tejido los 31 puntos en rojo, voy a tejer los 7 puntos en blanco de la E. Para ingresar mi hebra en color blanco voy a medirlo de largo de mi aguja y voy a empezar a tomar estambre de este color. Son 7 puntitos que tengo que tejer así y una vez que ya lo haya tejido, que ya haya terminado estos 7 puntitos, voy a pasar mi hebra en la parte del revés. Recuerden que estamos en el derecho y una vez que ya se tengan estos 7 puntitos, vamos a tejer los siguientes 7 puntitos en color rojo. Para eso jalamos nuestra hebra, no apretado, solo lo justo. Una vez que hayamos tejido nuestros 7 puntitos en color rojo, vamos a tejer los 2 puntitos en color blanco de la V. Jalo mi hebrita en blanco sin apretar, solo lo justo y tejo los 2 puntitos que tienen que ser de ese color. Luego cuento los siguientes que son 9 en color rojo y los tejo. Nuevamente acomodo mi hebra y voy tejiendo esos 9 puntitos. Así me voy a ir con todas las letras, con todos los puntos que vaya teniendo. Voy contando cuántos de cada color. Y voy jalando mi hebra solo lo justo para que no se arrugue mi tejido. Cuando termine de tejer los puntos blancos de la L, voy a jalar mi hebra en color rojo para terminar de tejer la vuelta. Como estoy en el frente del tejido, hay que recordar que en el penúltimo punto se debe de hacer un aumento. El rojo en el revés lo vamos a tejer como hasta ahorita en punto derecho, pero las letras para que se vean como relieve se van a tejer en punto jersey. Es decir, en el frente del tejido los vamos a tejer en derecho y en el revés del tejido los vamos a tejer en punto revés. Entonces vamos a tejer esta vuelta. He llegado a los primeros puntos en color blanco, tengo que pasar mi hebra de color rojo hacia donde estoy yo para que las hebras atravesadas queden del lado del revés. Aquí con color blanco voy a tejer solo las letras en revés. Ahí donde haya un punto en color blanco voy a tejer mi puntito en revés. Cuando haya terminado de las que me marcan, de las que tejí en el lado derecho del tejido, voy a cambiar, paso mi hebra hacia donde estoy yo y ahora voy a jalar la hebra en color rojo. Los puntos en color rojo pues los voy a tejer en punto derecho porque es punto musgo en el color rojo. Así me voy con todos los puntitos del regreso. No hay que olvidar que cuando se teje del lado del revés tenemos que pasar las hebras para donde nosotros estamos. De esta manera todas las hebras cruzadas quedan de este lado. Y así vamos a continuar con el tejido que lleva el texto, sin olvidar dos cosas muy importantes. La primera es que vamos a seguir con los aumentos del lado derecho, tanto en el segundo punto como en el penúltimo puntos. Y dos, nuestro patrón solo nos muestra la parte del derecho de nuestro tejido. El revés lo vamos a hacer como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, en rojo punto musgo y en blanco punto jersey. Una hora después. Ya terminé de tejer el texto, de hecho ya hice el regreso de la última línea que marca el patrón. Y ahora lo que voy a hacer es cortar nuestra hebra para que podamos seguir en color rojo. Voy a voltear el tejido y voy a cortar la hebra blanca aproximadamente a 10 centímetros. Y después voy a tejer el color rojo todo en punto musgo, pero con una diferencia. Ya no vamos a hacer aumentos.
Voy a tejer de esa manera por 7 centímetros. Me he detenido para que vean esta parte, aquí ya se empieza a ver recto y esto es porque no se han hecho aumentos. Entonces vamos tejiendo de la misma forma. Vamos a ver cuánto nos falta y si nos falta todavía bastantes vueltas, entonces vamos a continuar. Ya terminé de tejer los 7 centímetros y esto es lo que se ve en recto. Aquí vemos que son los 7 centímetros y ahora vamos a empezar a hacer las dos partes. Para eso voy a contar los puntos y justo a la mitad voy a poner una marca porque ahora vamos a dividir estos puntos. También voy a ocupar una bolita de estambre pequeña, aproximadamente de 20 gramos, para hacer la segunda parte. Entonces vamos a empezar con disminuciones. Vamos a empezar justo con la primera vuelta para la primera parte. Voy a pasar el primer punto de esta manera y luego voy a tejer dos puntos juntos. Uno y a ver aquí el otro, dos. Ahora voy a continuar en musgo hasta 3 puntos antes de mi marca. Antes de terminar esta parte me quedan estos 3 puntos y 2 de ellos los voy a tejer juntos. Esto para empezarle a dar forma a la primera parte del corazón. Este punto se vuelve ahora el último de la primera parte, por lo tanto lo voy a tejer en revés. Quito mi marca y ahora voy a ingresar por esta parte la hebra que les había comentado de una bolita de 20 gramos. Va a ser la nueva hebra de la segunda parte. Para ello voy a meter mi aguja por abajo del punto y voy a hacer un pequeño nudito para que no se me vaya a ir mi tejido. Un nudo y otro nudito. Y ahora voy a seguir tejiendo con esta nueva hebra, no con esta que es de la primera parte, sino con la nueva. Voy a empezar a tejer la segunda parte. Este puntito se va a volver el primero de la segunda parte, entonces lo voy a pasar. Después para la disminución voy a tejer 2 puntos juntos en derecho y a partir de ahí todos los puntitos los voy a tejer en punto musgo. Nuevamente al finalizar esta parte, cuando tengamos 3 puntos, 2 de ellos los vamos a tejer juntos para la disminución. Aquí tejemos 2, el último en revés. Y este corazón ya va tomando más forma. En la parte del centro vamos a poder ver cómo tenemos ya nuestro piquito que le va a dar forma a las dos partes de nuestro corazón. Una de este lado y la otra de este lado. Ahora vamos a regresarnos en esta vuelta y lo vamos a hacer sin ninguna disminución. Cada parte con su hebra. Terminé esta vuelta y hay que recordar que disminuimos aquí al terminar esta parte, al iniciar aquí y al terminar esta parte. El regreso no disminuimos ni aumentamos nada. Para esta segunda vuelta solo vamos a hacer 2 disminuciones y van a ser en esta parte, en la parte del centro, ya no en las orillas, solo en este. Entonces así nos vamos a ir una vuelta, disminuir en los 4 puntos y la siguiente vuelta en solo 2 puntos. Llego donde me quedan estos 3 puntos, tejo 2 juntos, el último en revés y también tengo que disminuir al inicio de esta segunda parte. Paso el primer punto y tejo 2 juntos. Todo lo demás en punto musgo. El regreso también se hace sin disminuir nada. Ya terminé esta vuelta y la siguiente va a ser nuevamente de disminución en 4 puntos. Al inicio, 2 en el centro y el final. El regreso sin disminuir nada. La siguiente vuelta serían solo disminución en el centro. Así nos vamos a ir una y una vuelta. Vamos a continuar con estas disminuciones hasta que por aquí en el centro nuestro tejido mida 7 centímetros. Una vez que ya se tengan los 7 centímetros, nuestro corazón va a tener ya más forma.
Para que no nos quede cuadrado o que no nos quede algún pico por ahí, vamos a hacer otras reducciones a partir de aquí. Las vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a tejer los dos primeros puntos como si ya estuviera cerrando mi corazón. Van a ir dos juntos, en derecho estos dos, y regreso mi punto. Nuevamente tejo dos juntos y regreso mi punto. De esta manera habré reducido dos puntos. Luego voy a tejer mi vuelta normalmente. Paso el primero y todo en punto musgo. Voy a terminar la ida de la primera parte. Normalmente tejo mis puntos en derecho, el último en revés, porque no se puede hacer el mismo procedimiento que al inicio. Y ahora voy a empezar con la segunda parte. Ahí sí voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces tejo dos juntos como si cerrara y voy a regresar el punto. Regreso el punto, vuelvo a tejer dos juntos y la vuelta la voy a continuar en punto musgo normalmente como lo hemos hecho hasta ahorita. Estoy terminando mi vuelta. Y vamos a ver que solo reduje al inicio de cada parte, es decir, aquí, pero no aquí, aquí, pero no aquí. Entonces me faltan dos partes para reducir, aquí y aquí. Y esas partes se van a poder reducir al revés, en el regreso de nuestro tejido. Para que nos quede parejito, ahora vamos a reducir de la misma manera en estas dos partes. Voy a continuar con estas reducciones hasta que me queden 16 puntitos en cada parte. Una vez que ya tengamos 16 puntitos en cada parte, las vamos a cerrar como siempre las hemos cerrado. Vamos a tejer dos puntos juntos y vamos a regresar el punto. Dos juntos y volvemos a regresar el punto. Así nos vamos a ir con todos los 16 puntitos en cada parte. Cuando ya tengamos un punto solo, vamos a volver a pasar nuestra hebra de esta manera y vamos a cortar en aproximadamente 10 centímetros. Una vez que se cierren las dos partes de este corazón, vamos a tener la parte de enfrente de la almohada. La parte de atrás la vamos a hacer de la misma manera. Si le quieres poner cualquier texto, es exactamente el mismo procedimiento. En mi caso, que lo voy a hacer liso, voy a tejer desde la punta con aumentos 30 centímetros para saltarme el texto y después voy a hacerlo normalmente. Entonces vamos a hacer la siguiente parte para después unirlas. Mañana sin falta. Cuando ya tenga las dos partes de la almohada, las voy a unir de la siguiente manera. La primera, con el derecho del texto, lo voy a colocar hacia arriba y después voy a colocar la otra parte encima. Como el mío no tiene texto, no tiene derecho ni revés, entonces la coloco encima y voy a coser con una aguja de caneva alrededor de este corazón para unir mi almohada. Entonces voy a ensartar mi aguja con estambre rojo y estas hebritas de inicio de tejido las voy a ocultar. Paso la primera, jalo, una vez que tenga esta misma también la voy a ocultar. Aquí las voy a unir las tres. Luego voy a ir cosiendo cadenita con cadenita. Levanté un poco las hebras para que pueda ver, pero una vez que ya haya unido cadenita con cadenita, las voy a juntar y se van a ir ocultando las tres hebritas con mi hebra de unión. Así me voy a ir con todo el contorno del corazón y antes de terminarlo voy a dejar sin unir aproximadamente 10 centímetros para que por ahí se rellene. Así se ve ya el corazón cerrado. Dejé este pequeño hueco para voltearlo y rellenar. Antes voy a unir estas dos partes, las dos hebras sobrantes de color blanco para que no se vaya a deshacer ese tejido y voy a quitar todas las marquitas que pude haber colocado para ayudarme a tejer. Ahora sí voy a voltearlo con mucho cuidado por esa parte, por ese pequeño hueco que dejé sin coser. Vamos acomodando y dándole forma.
lo vamos a rellenar. Hay que cuidar que cada espacio esté lleno para que quede pachoncito. Y listo, estamos a punto de terminar esta preciosa almohada de corazón. Lo único que nos queda es cerrar el pequeño espacio que tenemos. Para eso saturé un poquito aquí de relleno para que me permita terminar de coser y cerrar esta parte. Y una vez que la cierre ya le voy a ir acomodando para que vaya teniendo más la forma. Para finalizar vamos a cerrar el espacio por el cual rellenamos nuestro corazón con la misma hebra con la que cerramos toda la almohada. Mientras tanto, cuéntanos, ¿a quién tienes en mente para dar este bonito presente? Ahora voy a hacer 2 nuditos muy discretos y después voy a intercalar la hebra entre el tejido para desvanecerla. Cortaré y así ya tendremos nuestra almohada. Cuéntanos, si este video te gustó, déjanos saberlo dando like o manita arriba. Te dejo el link de nuestro selecto grupo de Facebook donde te apoyamos con tus dudas y puedes compartir todos tus proyectos. Además, ahí va a estar el patrón de todas las letras. Te dejo una lista recomendada y uno de nuestros videos más recientes. Te puedes suscribir dando clic en el logo de la magia del tejido. ¡Nos vemos!